one of another. Estas dos sabidurías no solo son diferentes, sino que son enemigas la una de la otra. 100 and so many years ago in Europe, we believed the Bible. Cientos de años antes en Europa creíamos en la Biblia. But today it is rather rare, even in churches, to find somebody seriously studying the Bible. Pero desgraciadamente ahora es raro que aún en las iglesias haya alguien enseñando la palabra. What is taking over today is man's wisdom. Lo que se está promoviendo el día de hoy es la sabiduría de los hombres. Let me take a moment just to illustrate that. Déjame darte un ejemplo para ilustrarlo. How did the world begin? ¿Cómo empezó el mundo? Well, by a great bang, millions of years ago, and by accident it all came about that we're here. Por el Big Bang hubo un accidente cósmico y por esa explosión todos estamos aquí. Then what happens in the course of history? ¿Y qué es lo que pasa en el curso de la historia? Well, things just happen. They're accidents. There's no reason why things happen as they do. There's no divine mind behind it all. Las cosas simplemente pasan, es una coincidencia, no hay necesariamente una mente divina detrás de ellas. People don't believe anymore in divine providence. La gente ya no cree en la providencia divina. And then, what attitude should we have to salvation? Y en relación a la salvación, ¿cómo se analiza esto? Well, the people of our generation in Europe, they scoff at the thought of salvation. What's that? La gente en Europa se burla inclusive del término salvación. ¿Qué es eso? And what happens to us when we die? ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? I'm afraid the common attitude is everything's finished, there's nothing left. La actitud común es todo se acabó, ya no queda nada. Now you'll see at once how these four attitudes are exactly the opposite of the Bible. Y si ustedes y yo nos damos cuenta, estas cuatro actitudes son completamente opuestas a lo que nos enseña la palabra. So nothing is more important than that we should preach the wisdom of God. Así que no hay nada más importante que ustedes y yo prediquemos la sabiduría de Dios. The preaching of the truth is central to the well-being of the church. La predicación de la verdad es central para la salud de la iglesia. And it's extremely important that what we preach is fully consistent with this book. Y es muy importante que lo que predicamos sea consistente con el mensaje de su palabra. And what our dear brother, Pastor Cortez, was saying a few minutes ago is so very relevant to us all today. Lo que el pastor Gómez nos estaba diciendo ahorita es muy relevante para todos nosotros. Now, let me just say why preaching is so extremely important. Ahora déjenme decirles por qué el predicar es muy importante. It's because Christ's church, as you know, is called the ecclesia. Es porque la iglesia de Cristo, como saben, se le llama la eclesia. And the Greek word means, as you will know, to be called out of this world. Y como ustedes saben, la palabra en griego significa ser llamados fuera de este mundo. So those of us who preach the word of God, we are preaching to extremely precious people. Así que aquellos a quienes les estamos predicando la palabra de Dios, estamos dirigiéndonos a gente preciosa para Dios. We are feeding the souls of those for whom Christ has died. Estamos alimentando las almas de aquellos por los que Cristo murió. We are feeding the souls of those whom God chose in Christ before the world began. Estamos alimentando las almas de aquellas personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo. We are feeding the souls of those who make up the bride of the eternal Son of God. Estamos alimentando las almas de la novia de Jesús. So these are reasons why the work we do as preachers is extremely important. Estas son algunas de las razones por la cual el trabajo que nosotros como predicadores hacemos es muy importante. And Paul says, preach the word in season, out of season. Y Pablo nos manda, predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo. And sometimes the word of God is welcomed, Y a veces la palabra de Dios es bienvenida, and often it is not welcomed. pero muchas veces no es bienvenida también. But whether people love us or hate us, we must tell them the truth.
Y aunque la gente nos ame o nos odie, nosotros somos llamados a decirles la verdad. Now, we do appreciate that there are two aspects of the church. Y también necesitamos apreciar que hay dos aspectos de la iglesia. There's the visible church and the invisible church. Hay un aspecto de la iglesia que es visible y un aspecto invisible. And it's easy just to think of the church as people who sit in front of us. Y es muy fácil para nosotros pensar en la iglesia como las personas que tenemos enfrente de nosotros. And some preachers are only interested in making more and more and more numbers. Y algunos predicadores solamente insisten en que hagas crecer tus números de congregantes. So their vision is not so much preaching the word of God as doing anything they can to increase the numbers of those sitting in the church. Y su visión no es necesariamente predicar la verdad de la palabra, sino ver cómo le haces para que crezca el número de tus congregantes. But the visible church, of course, is not the church which is precious to God. Pero la iglesia visible no necesariamente es la iglesia que es preciosa para Dios. The invisible church consists of the names of those whom he chose in Christ before the world began. Sino que la iglesia invisible consiste de los nombres de aquellas personas que Él escogió antes de la fundación del mundo. In the day of judgment, it will be a shock to discover who is and who is not in the visible church, in the invisible church. En el juicio final va a ser un shock para muchos descubrir quiénes eran parte de la iglesia visible y quiénes eran parte de la iglesia invisible. You remember Christ teaches this in the parable of the 10 virgins. Jesús enseñó esto en la parábola de las 10 vírgenes. 5 of them were wise and 5 of them were foolish. 5 de ellas eran sabias o prudentes y 5 de ellas imprudentes. And these represent real churchgoers who are Christ's people and false churchgoers who just look like Christ's people. Y estas vírgenes representan a congregantes genuinos que están siguiendo a Jesús y congregantes que no están siguiendo a Jesús. And we all remember how Christ finishes that parable. Y todos nosotros recordamos cómo Jesús termina esa parábola. To some he says, "Come, ye blessed of my Father." Algunos les dice, vengan, benditos de mi Padre. To the others, "Depart from me, ye cursed." Y a los otros les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. And the door was shut, and they couldn't get in. Y la puerta se cierra y no pueden entrar. Now, your duty and mine then is not simply to increase the numbers of those who are sitting in the seats. Tu trabajo y el mío no es simple y sencillamente incrementar el número de congregantes en tu iglesia. It is to make sure that what we teach those who are listening to us, what we teach is truly, fully the Word of God. Sino asegurarnos que lo que enseñamos realmente es la palabra de Dios. Well, now, there are two kinds of preaching. Hay dos tipos de predicación. There's infallible preaching, and there is preaching which is not infallible. Predicación que es infalible y predicación que es falible. What I mean, of course, is Moses and Samuel and the prophets and Christ and the apostles, they all spake infallibly. Me refiero, por supuesto, a la predicación de Moisés, de los profetas, de Samuel, de Jesús mismo. Su predicación era infalible. Now, we must never for a moment imagine that any of us can preach infallibly in that sense. Y ninguno de nosotros debe imaginarse que nosotros podemos predicar de una manera infalible. So our duty is to be as faithful as we can in bringing out the true meaning of the Scriptures for the people's edification. Por lo que nuestro trabajo es predicar lo más fielmente que podamos la verdad de Dios para el pueblo de Dios. So though we are not inspired and infallible yet, our duty is so to handle the Scriptures that what we give the people is sound doctrine. Y aunque no somos infalibles, nuestro trabajo es hacer lo mejor que podamos para predicarle a la gente la sana doctrina. I can't emphasize too strongly the importance of what our brother said, sound confessions of faith influencing our lives and our preaching. No puedo enfatizar demasiado la importancia de lo que nos dijo nuestro hermano Salvador. Es importante que nosotros abracemos una guía de confesión y de fe. We can't thank God too much or too often for what happened in the days of Martin Luther. No le podemos dar gracias a Dios suficiente por lo que pasó en los días de Martín Lutero. But it has to be admitted, the Reformation
was in stages. Pero necesitamos decir que la reforma fue Stages. fue en etapas. What I mean is, the Reformation under Martin Luther was wonderful, but it didn't give us everything we need. Y lo que me refiero con eso es que la reforma que se dio con Martín Lutero nos dio algo, pero no nos dio todo. There was a second generation of Reformation, Hubo una segunda generación de reformadores también. and that we have under the great John Calvin. Y esa fue liderada por el gran Juan Calvino. I'm sure you know the difference between the normative principle and the regulative principle. Yo me imagino que tú conoces la diferencia entre el principio normativo y el principio regulativo. Martin Luther gave us the normative principle of worship, Martín Lutero nos dio el principio normativo de la adoración. and that is, anything is acceptable in worship provided it's not forbidden by the Bible. Y eso es que debemos de aceptar en nuestra adoración únicamente lo que está escrito en la palabra, lo que no está prohibido por la palabra. But Calvin and the Puritans redefined that in a better way. Pero Calvino y los puritanos redefinieron eso en una mejor manera. They took the view which we call the regulative principle. Ellos adoptaron una visión que nosotros llamamos el principio regulativo. That nothing is acceptable in worship but what the Bible tells us from its own reading and its own authority. Nada es aceptable en la adoración más que lo que la Biblia explícitamente nos dice. And then we have, you might say, a third stage of Reformation. Y después tenemos una tercera etapa de la reforma. And I think you could say this is what we have with the Puritans. Y es lo que podemos decir que tenemos con los puritanos. The Puritans with the Westminster Confession and the Baptist Confession, they moved further still towards perfection. Los puritanos que nos dieron las confesiones de Westminster y las confesiones de los bautistas se movieron un poquito más a la perfección, a la precisión. And what they added to the earlier Reformation was an emphasis upon living entirely to the glory of God. Y lo que agregaron a lo que nos habían dado los otros reformadores es cómo vivir enteramente para la gloria de Dios. And this, I believe, is the highest possible standard to which you and I might seek to attain. Y ese es el estándar más alto al que tú y yo podemos aspirar. I'm not saying anything which puts Martin Luther down. He was a very great man. Y no estoy diciendo esto para poner a Martín Lutero en un mal punto. Él fue un gran hombre de Dios. But as we say, Rome was not built in a day. Pero así como decimos, Roma no fue construida en un día. And the Reformation was not perfect in a day. Y la reforma no fue perfeccionada en un día tampoco. Ecclesia reformata, reformanda est. The church being reformed needs still to be reformed. La iglesia, lo dijo en latín, la iglesia reformada está continuamente reformándose. And this is what we get then, first generation Luther, second generation Calvin, and I think the Puritans added things which are of help to us today. Y esto lo obtenemos nosotros de la primera generación de reformadores, liderada por Lutero, la segunda generación de reformadores con Calvino y ahora los puritanos. It was their consecration of their whole life and their whole time to glorify God in this life. Una consagración de nuestra vida entera para glorificar a Dios. And as we see in Jonathan Edwards, also zeal for revival, that God's Spirit will be poured out upon the church. Y luego también vemos, por ejemplo, en Jonathan Edwards un celo por el avivamiento, de que el Espíritu Santo se derrame sobre la gente. And an emphasis upon experimental religion, feelings. Un énfasis en la religión experimental. So I put it to you, beloved friends, that our work as ministers is to seek to have the highest concept of reformation possible. Nuestro trabajo como ministros es tener la más alta visión que podamos de la reforma. Let's then look at this subject of preaching. Y analicemos este tema de la predicación. We are called on by Paul to preach the word. Somos llamados por el apóstol Pablo a predicar la palabra.
I need not say this here, but I do not hesitate to say what you all know, that the Bible is inspired, infallible, inerrant. Y necesito recordarlo otra vez que la Biblia es inspirada por Dios, es infalible y no contiene errores, es inerrante. Now that goes right across all human wisdom. Y eso atraviesa todo tipo de sabiduría humana. And what has been a great curse in the Western world has been the German higher criticism. Y lo que ha sido una maldición para el mundo occidental es la crítica alemana. That's why preaching has gone down so badly. Y por eso la predicación ha tenido un declive. People go to universities and learn very clever things. La gente va a las universidades y aprende cosas así muy elevadas. Latin and Greek and Latín, Hebrew griego. and philosophy and psychology, but they don't accept the Bible as inspired. Hebreo, psicología, pero no aceptan la palabra de Dios como inspirada. Your attitude and mine as preachers must be, we don't listen to any voice that turns us away from an inspired and infallible Bible. Y nuestra postura como predicadores debe de ser que no escuchamos ninguna otra voz que la voz inspirada de la palabra. Our ears are deaf to everyone who tries to tell us this book is not divine and God-given. Nuestros oídos están cerrados a lo que cualquier persona quiera decirnos, señalando que este libro no es inspirado. So then that means that when we are preparing our sermons, we preach from a text of Scripture. Eso significa que cuando estamos preparando nuestros sermones, predicamos de un texto de la Escritura. Preach the word, he says. Predica la palabra, es lo que dice. Which means we don't just give out some devout ideas from our own minds. Eso significa que no solamente damos ideas maravillosas de nuestra mente. And when you study Calvin and the Puritans, this becomes still clearer. Y cuando tú estudias a Calvino y a los puritanos, esto se hace más claro todavía. That the meaning of preaching is we find a text of Scripture and begin to explain it to the people. El significado de la predicación era para ellos que ellos expandían un texto de la Escritura. And a good way to handle Scripture is in 3 stages. Y una buena manera de manejar la Escritura es en 3 etapas. State, illustrate, apply. Declara, ilustra y aplica. Enseña, ilustra y aplica. So the first thing we do in our sermon is we explain the meaning of the text. Así que lo primero que hacemos en nuestra predicación es que explicamos el significado correcto de un texto. And we do that in a way which everybody hopefully will understand. Y lo tenemos que hacer de alguna manera en la que ojalá todo el mundo nos pueda entender. We use language which the people, even the young people, can hope to understand. Utilizamos un lenguaje que aún la gente joven puede entender. We mustn't bring encyclopedic words into the pulpit. No debemos de traer palabras muy complejas al púlpito. We mustn't start talking about infralapsarianism and supralapsarianism. No debemos de hablar de esas cosas Because obviously 99% of the people will say, what on earth is that? porque el 99% de la gente va a decir, ¿de qué está hablando? Isn't it wonderful that the blessed Jesus, with his sublime mind, spoke in simple language? ¿A poco no es asombroso que Jesús, con su mente que tenía, hablaba en palabras sencillas? The parable of the prodigal son, how simple. ¿Qué tan simple es la parábola del hijo pródigo? And all our Lord, well, not all, but most of our Lord's teaching was so simple. Y la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor eran sencillas. And that's because he illustrated it, you see. Y era porque Él ilustraba sus enseñanzas también. So the first thing we do in preaching, we state the truth of the text. Lo primero que hacemos en la predicación es que afirmamos la verdad de la palabra, la explicamos And then we illustrate it. y luego la ilustramos. And our brother was doing that. We bring in a little story here or a little picture there, and immediately the children start listening. Y nuestro hermano hacía eso, ¿verdad? Él de repente nos traía una historia, nos traía otra y hasta los niños escuchaban esas historias. Don't let your children go to sleep. Always
think about the children and have little bits here and there, especially for the children. No dejen que los niños en sus iglesias se duerman. Estén conscientes de ellos y de repente denles una cosa y luego otra para que ellos aprendan también. And in my experience, what people remember most about a sermon is the illustrations. Y en mi experiencia, lo que la gente más recuerda de los sermones son mis ilustraciones. I'm not saying that excuses people, but at least that's the reality of the matter. Eso no quiere decir que eso sea una excusa para la gente, pero sí que es la realidad de cómo son las cosas. So then you state it, explain it, you illustrate it. Así que la declaras, la explicas y luego la ilustras. And then the third thing is you apply it. Y la tercera es que la aplicas. And you look the people in the face and say, "Are you a believer? Y tú le Have you believed this?" Y tú le hablas a la gente y le dices, ¿eres tú un creyente? ¿Realmente crees esto? Now some people don't do that and they allow everyone to go to sleep. Y algunas personas, algunos predicadores no hacen eso y dejan que todo el mundo se les duerma. They didn't go to sleep under the great preaching of Martin Luther and John Calvin. Créeme que no se dormían en las predicaciones de Martín Lutero y de Juan Calvino. They didn't go to sleep under John Knox's preaching of the Scottish Reformation. No se dormían cuando John Knox estaba predicando en la Reforma de Escocia. True preaching strikes at the mind and hits the conscience. La predicación verdadera golpea la mente y la conciencia de los hombres. Now there are two general approaches to preaching which I could mention. Hay dos acercamientos generales a la predicación que podríamos mencionar. One is to pray for an individual text. Uno es orar por un texto en particular, por un And to texto do- individual. And to do that every time you preach. Y hacer eso cada vez que predicas. So perhaps one day you preach on 1 Corinthians, and next week you preach on Romans, and next week you preach on Judges. Así que un día predicas en 1 Corintios, y el otro día predicas en Romanos, y el otro domingo predicas en Jueces. I think I'm right in saying that that mainly was Spurgeon's method. Y yo pudiera decir que probablemente ese era el método de Charles Spurgeon. And it's hard to find a preacher greater than Spurgeon. Y es muy difícil encontrar un predicador mejor que Spurgeon. When Spurgeon died, 100 million people went to his funeral. Cuando Spurgeon murió, 100,000 personas fueron a su funeral. Oh, he was an outstanding preacher. He had about 6,000 in his congregation every week. Era un predicador extraordinario. Habían como tenían 6,000 congregantes en su iglesia en aquel entonces. So that was more or less his method. Choose a text, pray for light, preach it, and give it to the people. Y esa era su metodología. Él oraba por un texto, le pedía al Espíritu Santo iluminación y se lo predicaba a la gente. But now, Dr. Martin Lloyd-Jones had a rather different method. Pero el doctor Martin Lloyd-Jones tenía un método diferente. What I would call a more difficult method. Un método más difícil. He would preach through a whole book, like Ephesians. Week by week, he would take a text, until he'd done the whole book. Él predicaba, por ejemplo, el libro de Efesios y se iba de un texto a otro, hasta que terminaba el libro de los Efesios. Now, if you, like Dr. Lloyd-Jones, are a genius, I recommend you to do that. Si a ti te gusta Martin Lloyd-Jones y lo consideras un genio, yo te recomiendo que hagas eso. But most of us would find it much easier to pray for individual texts. Para la mayoría de nosotros nos es más fácil orar por textos por separado. And I put it like that because nothing is more dangerous than beginning a long series and you're not really fit to keep the people interested. Y lo digo porque no hay nada más difícil que agarrarte una serie de un libro y mantener a la gente interesada en lo que estás tratando de decirles. No, I'm really saying that to condemn myself because I made that mistake once. Y yo digo eso para condenarme a mí mismo porque yo una vez cometí ese error. What I did was I once started a series with my congregation years ago on Hebrews 11. Una vez empecé una serie con mi congregación en Hebreos 11. And I had a friend who was an elder, and he said to me, "You'll have all the people fast asleep." Y un amigo mío, que era un anciano de la iglesia, me dijo, ¿sabes qué? Tú hiciste que toda la gente de la iglesia se durmiera. So at least I had the wisdom to stop and do something different. Así que
O sea, gracias a Dios tuve la brillantez de detenerme y hacer algo diferente. So if your name is Lloyd Jones, you can go through all these books of Scripture and the people will never tire of listening to you. Así que si tu nombre es Martin Lloyd Jones y tienes su genialidad también, tú puedes ir por cualquier libro de la Biblia y la gente va a estar encantada en tu congregación. But most of us would say, I can only do a few series and then make a stop. Pero la mayoría de nosotros lo que debemos de reconocer es que podemos hacer solamente pequeñas series y luego detenernos. Now, let me move on to say, we refer to preaching as the first means of grace. Y necesitamos decir esto también. Nos referimos a la predicación como el medio principal de gracia. Means of grace, as you know, are preaching, prayer, singing, sacraments. Los medios de gracia comunes de la iglesia es la oración, la predicación, los sacramentos, la alabanza. And they all have their place and they all have their importance. Y todos tienen su lugar y todos tienen su importancia. But preaching God's word is the first means of grace. Pero predicar la palabra de Dios es el principal medio de gracia. And in our churches, the preaching should have first place in the priorities of what we do. Y en nuestras iglesias, la predicación de la palabra debe de tener la prioridad número uno en lo que hacemos. And I'm afraid in some churches in the West today, in Europe, that's being lost. Y es terrible darse cuenta que en muchas iglesias, tanto en Europa como en el Occidente, esa prioridad se ha perdido. And other things are being allowed to come into the services which take up the time that preaching is not being given. Y muchas otras cosas están entrando a los servicios que toman la prioridad y desplazan la palabra. And that is why I'm afraid in the West today, in Europe, there are some harmful things coming in under the name of preaching. Y esa es una de las razones por la cual tanto en Europa como en el Occidente hay cosas terribles que están siendo enseñadas en nombre de la iglesia. We have in English the phrase happy clappy fellowship. Tenemos una frase en inglés que es feliz, Happy clappy fellowship. una comunión que aplaude y está feliz. Now, I'm not being critical of the way you people shake hands after the service. Y no estoy criticando la forma en la que sus congregantes se saludan después de que termine el servicio, Nor about the way you hug each other after the service. o la forma en la que se abrazan unos a otros cuando el servicio se acaba. I'm not being the slightest bit critical of that. No estoy siendo crítico de eso de ninguna manera. But what these people sometimes do is, during the service time, they are doing things which are not concentrating on understanding the Word of God. Pero lo que se refiere a esa frase es que en muchos servicios religiosos la gente está concentrada en cosas que no los ayudan a poner su mente bajo la palabra de Dios, a concentrarse en la palabra de Dios. And I want to draw attention to what mistake they're making. Y quiero llamar su atención a cuál es uno de los errores que ellos están cometiendo. In the preaching of the Word of God, there has to be gravity or seriousness. Cuando se predica la palabra de Dios debe de haber sobriedad, seriedad. We don't preach to make people laugh. No predicamos para que la gente se ría. And if people say, why not? The answer is, because Christ did not do that. Y una de las razones por las que no lo hacemos es porque Jesús no lo hizo. Nor did the apostles do that. Los apóstoles tampoco lo hicieron. And when you read Isaiah and Jeremiah and so on, they didn't do that either. Cuando tú lees Isaías o Jeremías, tú te vas a dar cuenta que ellos tampoco lo hicieron. Preaching aims at the mind to inform people of the truth. La predicación está dirigida a la mente de los hombres para informarlos con la verdad. And of course, at the same time, preaching aims at the conscience that people might be awakened. Y también la predicación se dirige a la conciencia de los hombres para que sean despertados. So we have to be clear, there's no entertainment factor in true preaching. Y necesitamos tener esto mucho en cuenta. No hay un factor de entretenimiento en una predicación verdadera. When we are told to preach the word, we're not doing that so as to make people feel good.
Cuando somos llamados a predicar la palabra, no estamos siendo llamados a hacer sentir a la gente bien. We're not stroking people so that they'll think the best of us. No estamos dándole palmaditas en la espalda a la gente para que piensen lo mejor de nosotros. If we stroke people, they'll go home and say, "Oh, what a nice preacher we've got." Si hacemos eso, el único resultado va a ser que la gente va a decir qué buen predicador tenemos. But as soon as we start to tell them the truth, of course, everything changes then. Pero cuando empezamos a decirle la verdad, esa opinión va a cambiar. So then there has to be gravity, sincerity, and honesty in the preaching of the Word of God. En la predicación debe de haber sobriedad, un sentido de gravedad, de urgencia, de seriedad y de honestidad en lo que estamos proclamando. And here's another point. Whenever revival occurs, people don't laugh, they start to cry. Y vamos a decir otro punto, cuando suceden avivamientos, la gente no se ríe, sino que llora. In South Korea, in Korea, in about 1908, a revival occurred. En Corea, en 1908, ocurrió un avivamiento. In the capital city, En la ciudad capital, people were coming under conviction of sin by the work of the Holy Spirit after listening to preaching. la gente, o sea, venía al centro de la ciudad contristada por sus pecados, por una obra del Espíritu Santo que era provocada por la predicación de la palabra. It's wonderful how the gospel came to Korea. Es asombroso cómo llegó el Evangelio a Corea. Missionaries were sailing down the River Han, giving out leaflets in Korean to the people. Los misioneros se acercaban al río, al lado de Corea, y le daban panfletos a la gente. And the people were ignorant and they were pagan. Y la gente era ignorante y eran paganos. So they got long sticks and they were hitting the Christian missionaries as they were in the boat. Y lo que hacían es que agarraban palos muy largos y le pegaban a los cristianos que estaban en los botes. And some of these missionaries were killed. Y algunos de estos misioneros fueron martirizados. But they kept on giving these leaflets out to the people as they went down the river. Pero le seguían dando folletos a la gente mientras se iban por el río alrededor de Corea. Now here's the amazing bit. Pero aquí está el asunto asombroso. These pagan Koreans, as they were, they took the leaflets home. Estos coreanos que eran bien paganos se llevaban esos panfletos a sus casas. And they liked looking at them because they were nicely and neatly printed. Y los veían porque estaban impresos de una manera muy bonita. So they pasted them on the wall that they could look at them like a picture. Y los ponían en las paredes para que los vieran como un cuadro. It's just meant to be a little bit of decoration in the house, you see. Era una decoración para sus casas, simplemente. But then they began to read these pieces of paper. Pero después empezaron a leer estos pedazos de papel. Oh, God is speaking to us. Se empezaron- God is speaking to us. Y se empezaron a dar cuenta que Dios les estaba hablando por medio de las verdades de esos panfletos. And about that year I mentioned, 1908, a revival occurred. Y por el año 1908 un avivamiento ocurrió. And people, having read these messages of preaching, they fell on the ground and cried out to God, Lord, have mercy upon me. La gente, después de leer las verdades de estos panfletos, caían de rodillas pidiéndole a Dios misericordia. And that's why today, years later, Koreans are going all over the world to spread the gospel. Y esa es una de las razones por las cuales el día de hoy coreanos van a todo el mundo a proclamar el Evangelio. And I give you this story because it shows the missionaries had no idea when they were giving the leaflets out how much good they would do. Y les cuento esta historia porque los misioneros no tenían idea del resultado de sus esfuerzos, cuándo iban realmente a leer esos panfletos o no, si iba a haber un fruto de lo que estaban haciendo o no. But they were faithful to the Word of God. They were with paper preaching the Word of God. Pero fueron fieles a la palabra de Dios, ya sea por medio de predicación o por medio de esos folletos escritos. Now let me move on to say it is important that our people should be theologically clear-cut. Y necesito decir esto, es importante que la gente en nuestras congregaciones tenga una definición teológica precisa. The 5 points of Calvinism
are very important for our people to understand. Los 5 puntos del calvinismo son muy importantes para nuestras congregaciones. TULIP. TULIP. Total depravity, of course, means that we are so sinful that we cannot choose Christ of our own free will. Depravación total significa que somos tan perversos en nosotros mismos que no podemos decidir a favor de Jesús en nosotros mismos. Now, this is something which many evangelical teachers do not teach. Esto es algo que muchos predicadores evangélicos no comunican el día de hoy. It's terrible, isn't it, that many people say, well, I chose Christ. I went forward at a meeting and I chose Christ. Es terrible que muchas personas el día de hoy dicen que ellos escogieron a Jesús, And que in a fueron a sense, una reunión y escogieron a you Cristo. could say they're boasting about this. Yes, look at me, I've chosen Christ. Y tú puedes decir, mira, ellos se están jactando, ellos escogieron a Cristo, ellos lo tomaron para ellos mismos. No, when a person's truly converted, they are broken to repentance. Cuando una persona se convierte de una manera genuina, ellos son quebrados a arrepentimiento. And they realize that they cannot of themselves do anything. Y ellos se dan cuenta que en sí mismos no pueden hacer nada. No, you, of course, is unconditional election, La U es elección incondicional. which means that before the world began, God chose some to be His children. Que significa que antes de que el mundo fuera creado, Dios ya había escogido quienes vendrían a Él por Now, medio de la salvación. There's no getting away from it that is very offensive to the natural man. Y necesitamos reconocer que eso es muy ofensivo para el hombre natural. Because they would say, well, why does God choose this person but not this person? Porque ellos van a decir, pero ¿por qué Dios escogió a esta persona y a esta persona no? They say, God is not fair. Ellos dicen, Dios no es justo. And anybody who thinks of God in that way is completely out of order. Y podrían llegar a pensar que si eso es verdad, entonces Dios está fuera de orden. Has not the potter power over the clay to make one vessel unto honor and one to dishonor? ¿No tiene el alfarero el poder para hacer de la misma masa una vasija para honra y otra para deshonra? And you see, our view of God is all important. Y tú debes de decir, nuestra visión de Dios es importante. If you want to grow in holiness, then get a better view of God. Si quieres crecer en santidad, lo que necesitas es tener una mejor visión de Dios. This is where everything goes wrong in religion, is they have a wrong view of God. Ahí es donde se tuerce todo en la religión, cuando tienen una visión incorrecta de Dios. And God's absolute sovereignty is what the Puritans were always stressing. Y la soberanía de Dios era lo que los puritanos continuamente estaban enfatizando. And that's why people, when they hear us preach, they must realize, who am I but a speck of dust that God should send His Son to die for me? Y esa visión grande de Dios va a llevar a la gente a decir, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sino una pizca de polvo que llevó a Dios a enviar a su Hijo a morir por mí? And when we're broken like that, then we see what a wonderful thing it is that Christ should die for anybody. Y cuando somos quebrados con esa verdad, caemos en la conciencia de que quiénes somos para que el Padre haya enviado a su Hijo a morir por nosotros. And so it is with all these letters, TULIP, irresistible grace, perseverance, all these things reflect on the sovereignty and majesty of God. Y todos estos puntos del tulip, los 5 puntos del calvinismo, reflejan meditan en la grandeza de Dios para nosotros. And so it is, of course, with the 5 solas too. All of them reflect on the absolute sovereignty and majesty of God. Y es también así con las 5 solas, todas reflejan un aspecto de la grandeza y de la soberanía de Dios. So finally, let me say a little about how the preacher should live his life and prepare his sermons. Ahora, déjenme decirles un poquito de cómo debe un predicador vivir su vida y preparar sus sermones. Well, a true preacher is a living sermon in his own life. Un verdadero predicador es un sermón viviente en su día a día. As he goes in and out among his people, they can see he means every word of what he said.
la gente cuando lo ve interactuar en la vida diaria se da cuenta que realmente él cree todo lo que está diciendo. If the people ever get the idea that the preacher's just doing his duty like a professional, Si la gente se queda con la idea de que el predicador está simple y sencillamente haciendo trabajo como un profesional, their opinion of him will go down. la opinión de su labor irá en declive. So they must see a preacher who is a real preacher, he is thinking about the Word of God all the time. Así que lo que la gente necesita ver en nosotros, en un predicador verdadero, es una persona que está meditando continuamente en las Escrituras. And this is something the Puritans emphasized, the need to be meditating all the time upon the Word of God. Y eso es algo que los puritanos enfatizaban continuamente. Necesitamos estar meditando en la palabra. How on earth could they write those great volumes and books of theology except that their minds were continually upon sacred scripture? ¿Cómo pudieron ellos escribir esos volúmenes tan grandes de teología si no es que sus mentes estaban meditando continuamente en las Escrituras? And they were not only preaching to other people, they were first of all preaching to themselves. Y meditaban no para predicárselo a otras personas, meditaban para predicárselo primero a ellos mismos. And when they saw weaknesses in themselves, they were very quick to fall on their knees and pray for God's forgiveness. Y cuando veían debilidades en sus propias almas, caían de rodillas y clamaban a Dios por misericordia. Because you know, and they knew, that bad behavior amongst church members does a lot of harm. Porque ellos sabían, como ustedes también lo saben, que la mala conducta en miembros de la iglesia hace mucho daño. If a minister gets into trouble with a woman not his wife, what a lot of harm it does. ¿Cuánto daño hace cuando un ministro se involucra con una mujer que no es su esposa? Without going into details, we had a problem like that in Scotland recently. Sin entrar en muchos detalles, necesito comentarles que nosotros tuvimos un problema así en Escocia recientemente. Two very serious things resulted. Y dos cosas muy serias resultaron. First of all those who were the Lord's people, they were ready to cry. What a terrible, terrible thing this is. Todos aquellos que eran realmente discípulos del Señor lloraron por este suceso tan terrible. It brought a black cloud of sadness over the whole country. Trajo una nube de tristeza sobre todo el país. The other thing it did was, it gave a happy day to the newspaper reporters. Y la otra cosa que hizo es que le dio un día feliz a los periódicos. And of course it's easy for them to say, there's your religion for you, there's your Christianity for you. Y empezaron a decirle a los demás, ahí está tu cristianismo, ahí está tu religión. Oh, what a hypocrite he was, and they can write at great length about that. Y empezaban a escribir, mira qué gran hipócrita era este hombre, y empezaban a escribir grandes artículos de eso. So the faithful minister looks after his heart and his own family. Un ministro verdadero cuida primeramente su corazón y su familia. The minister's habit is out of bed onto his knees. El hábito de un ministro verdadero es sale de la cama y va a sus rodillas And into his Bible. y a su Biblia. And then into family worship each morning and evening, teaching the children, teaching his family the Word of God. Y luego a sus devocionales familiares, enseñándole a sus hijos y a su esposa la palabra de Dios en la mañana y en la tarde. On the Lord's Day, which we in Scotland call the Sabbath Day, his mind is especially focused on what he's going to preach to the people. En el día del Señor, que en Escocia le llaman el día del sábado, su mente está enfocada en la palabra de Dios para ver qué es lo que le va a dar a su pueblo. Now, there's no getting away from it. Some people would say, what a hard life the minister must live. Y es por eso que muchas personas dicen, qué difícil vida tiene un ministro. Concentrating on books and Bibles and texts and sermons. Concentrándose siempre en libros y sermones. Well, the Apostle Paul tells us how he looked at his own life as he comes to the end of it. Y aquí nos dice el apóstol Pablo cómo vio él su propia vida al final de su existencia. And that's what our brother was reading just before I spoke. Y era lo que estábamos leyendo antes de empezar el sermón. I have fought a good fight, I have finished my course,
Henceforth there's laid up for me a crown of righteousness. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Me está esperando la corona que me va a dar mi Señor y Salvador. Which the Lord will give to me. La corona que el Señor me dará a mí. And not to me only, he says, but to all them that love his appearing. Pero no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. So, my honored and loved brethren, let this be, if you're a minister and a preacher, let this be your great concern, to preach the word of God soundly and faithfully. Y ese es el privilegio que tengo que darles, que tengo de darles esta mañana, de animarlos, de exhortarlos a que prediquen la palabra fielmente. May God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos de la importancia de tu palabra y de la importancia, Señor, que como ministros necesitamos de ser afectados primeramente por tu palabra y ser sermones vivientes. Tú conoces nuestras flaquezas, Señor, danos de tu gracia para ser personas que te creen y te siguen y proclaman fielmente tus verdades para bien de tu pueblo y gloria de tu nombre. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Amen. Thank you.